Hermanos, le invito a abrir sus Biblias. Estamos en la serie de Adviento. Hicimos una pequeña pausa. Del libro de Filipenses para hablar de luz en las tinieblas con Isaías, capítulo 9, versículo. Hoy estaremos leyendo versículos 6 y 7. Soy yo. Satanás, que está ahí por ahí, no. Si hay que reprender, avísame que no. Isaías capítulo 9, versículos 6. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio se ve retratado. Esa canción decía que somos hijos de Dios, que somos perdonados por Dios, que fuimos perdonados por Dios. Así que en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, veremos el retrato del Evangelio. Dice, de la Nueva Traducción Viviente, y saldrá a las pantallas, dice, pues nos ha nacido un niño, como se cantaba ahorita, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Padre, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Queremos entender lo que costó nuestra salvación y por qué hoy estamos celebrando lo que es la Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ah? ¿Que me lo maja aquí? Esto. Estamos orando porque venga un cable nuevo. Realmente un micrófono completo nuevo, pero parece que no hemos tenido la fe suficiente como para que mueva los corazones de del Ministerio de Administración. Bueno, ahorita cantábamos, nos ha nacido un niño. Y casi ahora estábamos cantando que hemos sido perdonados por Dios. Y esa canción decía que hemos sido perdonados por Dios, que eso es lo que somos. Somos lo que Dios dice que somos y no lo que yo creo que nosotros somos. Toda aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo es un hijo de Dios. Pero cuando vemos el marco general de Isaías, vemos que un pasaje famoso cuando dice, y nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha sido dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero yo quiero que hoy veamos tres cosas que este texto nos enseña, tres cosas. Y que al final los creyentes terminemos glorificando a aquel que nos salvó. Yo quiero que nuevamente, pero de un contexto más general de Isaías, veamos la condición del pueblo. Número 2, vamos a ver lo que Dios hizo, veamos a Dios. Y número 3, veamos a Cristo. Así que veamos la condición del pueblo, veamos a Dios y veamos a Cristo. La semana pasada hablamos de esa condición del pueblo. Vamos a ver la condición del pueblo. Y vimos la semana pasada, y lo tocaremos ya mismo desde el versículo capítulo 8, Dios nos está hablando de cómo este pueblo era, pero hoy quiero presentar un poquito el panorama de Isaías, para que podamos entender la condición del pueblo. Es importante entender esto, porque para poder entender la gran salvación que Dios nos ha dado, tenemos que entender cuán perdido estábamos. Si nosotros no entendemos lo perdido que estábamos, nunca vamos a ver la grandeza de Cristo. Por eso es que la cruz es importante para nuestra vida. Porque la cruz dice, los pecadores que somos,
pero también nos muestra la grandeza de aquel que murió en esa cruz por nuestros pecados. Mire lo que dice Isaías. El libro de Isaías, como decía la semana pasada, es un resumen de la Biblia, un resumen del Evangelio. Miren cómo estaba viviendo el pueblo. Isaías capítulo 1. La pantalla saldrá de la Nueva Traducción Viviente. Usted puede buscarlo si quiere en su Biblia, pero también búsquelo. Mientras me escucha, búsquelo. Y palabras importantes puede ir marcando. Mire el contexto donde Isaías capítulo 1, Isaías comienza a dar esta enseñanza. Isaías capítulo 1 dice, versículo 1, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Así que Isaías va a empezar a narrar la historia del pueblo de Dios en 4 reinados. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Miren lo que dice, versículo 2. Escuchen, oh cielos. Presta atención, oh tierra. Este es Dios hablando por medio de Isaías. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé, sean ¿qué dice? Se han rebelado contra mí. Los hijos que Dios ¿qué? Crió y cuidó. Los hijos que Dios creó y cuidó, crió y cuidó, aquí el Señor está abriendo su corazón con nosotros y nos está diciendo, los hijos que yo invertí tiempo con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, guiándolos, al final se han rebelado contra mí. Se han rebelado contra mí. Dice el versículo 3. Hasta un buey conoce a su dueño. Y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. La verdad, eso no está fuerte. El Señor está diciendo, hasta los animales que no tienen un cerebro como el de nosotros, que no pueden analizar, que no tienen capacidad de análisis, dice, hasta los animales que no tienen capacidad de analizar, conocen a su dueño. Conocen a su dueño. Usted sabe que cuando usted tiene una mascota como un perro, porque los gatos no hacen caso a nada, los perros sí, los gatos, olvídese de eso. Los gatos, por más que uno le enseñe, yo lo que es la de ellos. Los gatos cogen con la de ellos. Y créanme que yo tengo experiencia con eso. Ellos cogen con la de ellos. Pero un perro sabe quién es su amo, los gatos también, pero los perros saben quién es su amo y cuando van caminando y están amaestrados, caminan al lado de su amo. Y si su amo se para, ellos se detienen. Ellos no tienen capacidad de análisis como tiene el ser humano. Y el Señor está comparando y está diciendo, mi pueblo está tan lejos de mí que aún los animales saben quiénes son sus amos. El burro reconoce, mire lo que dice, el burro reconoce los cuidados de su amo. Aún un burro reconoce cómo su amo lo protege. Pero Israel no conoce a su amo. Dios está presentando unas acusaciones hacia el pueblo de Israel y le está diciendo, ustedes no conocen quién es su amo, ustedes no lo conocen. Yo los he cuidado, los he protegido, pero sin embargo ustedes han hecho lo que diría el buen puertorriqueño, lo que le da, ¿qué? La gana. Han violado mi ley, han desobedecido todo lo que yo he dicho, y ni aún en los animales se ve algo tan grande como eso. Versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. El Señor les dice a ellos, dejen de traerme sus regalos sin sentido. Porque mire cuál es el problema del ser humano. El problema del ser humano es, o uno de esos problemas es, vivimos a espaldas de Dios
vivimos haciendo lo que nos da la gana, pero entendemos que podemos seguir sirviéndole a Él. ¿Me explico? Ellos vivían como les daba la gana, no le importaba a Dios, pero cada día de reposo, ¿qué hacían? Le traían regalos a Dios. Vivo como me da la gana, hago lo que yo quiera, aplicándolo hoy, hago lo que yo quiera, pero el domingo voy a la iglesia. Voy, hago lo que yo quiera, y si la iglesia tiene 10 actividades a la semana, voy a las 10 actividades a la semana, aunque vivo como yo quiera. Mis hermanos, Dios está diciendo, dejen de traerme sus regalos sin sentido. Dios no, mis hermanos, ¿quién se beneficia porque usted esté aquí? Dios. No. El creyente verdadero se beneficia cuando es convocado por Dios y llega para adorarle. Pero es importante entender que mi vida afuera de estas 4 paredes también me enseña cómo es mi vida de adoración. Por ejemplo, hay un quote que vi hace poco que decía una persona que hay gente que dice, la predicación hoy me ministró como si la carga de que la predicación ministre sea del que predica. Y la carga de que la predicación ministre no sea simplemente del que él predica, es del corazón con el que la recibe. Si su corazón está lejos de Dios, y esto es importante, mis hermanos, Dios está trabajando con el alma, no está trabajando con los actos. Porque ese es el problema, que muchas veces nosotros creemos que Dios va a trabajar con lo que yo hago. Señor, yo vine el domingo a la iglesia, yo cumplí contigo. El Señor está diciendo, no, yo quiero que me conozcan, que conozcan al único Dios verdadero y la vida eterna, dice su palabra. Así que estas personas no conocían a Dios, no querían relacionarse con Dios, hicieron un Dios a su manera, pero no faltaban a los cultos. No faltaban a los días de reposo. Y usted llega con una ofrenda viviendo así, ellos llegaban con una ofrenda, Señor, aquí está, toma, esta es la ofrenda para ti. Y aquí el Señor le está diciendo, a través de Isaías, le está diciendo, déjenme de traer regalos sin sentido. No me traigan regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da que, wow. No estamos acostumbrados a escuchar a un Dios santo diciendo, hay cosas que tú haces que me dan asco. Vivir como te da la gana sin mí y después querer venir a darme ofrendas como si nada hubiese pasado, eso a Dios le da asco. En cuanto a sus celebraciones de Luna Nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y ¿qué? Y falsos. Y después mira lo que dice, no quiero más de sus piadosas reuniones. No quiero más de sus piadosas reuniones. No quiero que vivan como les da la gana, que su alma esté lejos de mí, que me desobedezcan, que vivan sin Dios en este mundo, pero vengan y se congreguen y vengan a las reuniones como si nada hubiese pasado. Hay veces que uno dice, y Dios quiere que todos vengan a la iglesia. ¿Cómo contestamos eso con ese pasaje? ¿Dios quiere que todos vengan a la iglesia? Sí. ¿Por venir? No. Con un corazón contrito y humillado. Si usted cree que eso es duro, mira lo que dice el versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, odio sus celebraciones de Luna Nueva. Sus festivales anuales son una carga para mí. No lo soporto. Odio sus celebraciones.
Mis hermanos, Dios no recibe toda nuestra adoración. Nosotros lo adoramos como nosotros queramos y Él tiene que recibirlo, ¿no? Cuando usted le ponen un plato a usted de funche con bacalao. Algunos saben la historia que estoy contando. Funche con bacalao. Para mí, personalmente, para mí, mis hermanos, el funche no pega con bacalao. Para mí. A mí me criaron con el funche dulce, con leche. Quizás me criaron fresita, pero así que yo me lo como. A mí. Ahora, el funche con bacalao, yo, lamentablemente, no me lo voy a comer. No me lo voy a comer. Ahora, si estamos hablando de un bistecito, si estamos hablando de un churrasco. Mis hermanos, analice, hay cosas que usted no se come. Por menos piqui que usted sea, hay cosas que usted dice, yo no le voy a meter el pico a eso. No le voy a meter el pico a eso. Dios, hay cosas que Dios no va a aceptar. Hay cosas que Dios dijo, yo no voy a aceptar. ¿Y sabes qué es lo que Dios no va a aceptar? Un corazón hipócrita. Un corazón que vive como le da la gana, que no lucha con el pecado, que vive como quiere y al final quiere venir a cantarle y adorarle. Mis hermanos, si usted está viviendo como usted quiere y usted se fajó cantando, yo quiero que usted sepa que es posible que sus vecinos, cuando usted estaba cantando, lo escucharon bien lindo, pero su alabanza no salió del techo. Porque hay adoración que Dios no recibe. Mira lo que dice ahí, odio sus celebraciones, su luna nueva, yo la odio. Y usted me dice, ¿y Dios odia? Ahí está. Aborrece. Que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados solamente a escuchar un Dios de amor y el Dios de amor y el Dios de amor. No, Dios aborrece el pecado. Mis hermanos, déjenme aclarar algo importante. Usted ha escuchado la expresión que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, ¿verdad? ¿Usted sabe quién dijo eso? Eso lo dijo Mahatma Gandhi, eso no lo dijo Dios. ¿Quién se va al infierno, el pecador o el pecado? El pecador. El pecado quedó destruido en la cruz del Calvario. Quien está en el infierno es el pecador. Dios aborrece al pecador que está en contra de él. Y él está diciendo, odio sus celebraciones. Mira lo que dice el versículo 15. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, ¿qué dice? No escucharé. Porque tiene las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Tienen qué? Porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctima inocente. Porque ese es el problema. Que hay personas que hablan del otro, que están quemándose a los otros, que no viven conforme a la voluntad de Dios, que hay pasajes claros en la Escritura que odian, que no quieren servirlo, que no quieren cumplirlo y después se pasan orando. Y son los más que oran. Mis hermanos, lo más importante de la oración no es que usted ore, es que Dios escuche lo que usted está diciendo. Lo más importante de la oración no es que usted esté 1 hora orando, es que aunque sean 3 minutos, Dios esté escuchando esa oración. Y las oraciones que Dios escucha vienen de un corazón sincero, de un corazón que lucha contra el pecado, que busca a Dios. Este pueblo vivía como le daba la gana, pero el día de la fiesta, ay Señor, Padre. Yo recuerdo un pastor dijo una vez que estaba en un tiempo y estaban danzando y danzando y danzando y danzando. Y después una de las danzoras cuando terminó, le escuchó diciendo, ahora va este estúpido a predicar. Por eso no tenemos danzoras aquí. Así dijo, ahora va este estúpido a predicar.
ella pudo danzar todo lo que sea. Pero Dios, ¿qué dice? No voy a escuchar tu alabanza. No la voy a escuchar. No la voy a escuchar. Es que Dios no está llamado a recibir toda la alabanza que nosotros queramos. Él no está llamado a eso. Mira lo que dice el versículo 16. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. El Señor le está diciendo, estás pecando contra mí, estás haciendo lo que tú quieras, estás haciendo lo que te da la gana, estás desobedeciéndome, te mereces la perdición, pero Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia, y le dice a ellos, ok, estos son ustedes, pero vengan, límpiense, quiten su pecado de mi vista, dice el versículo 16, pero el versículo 18 dice, vengan y vamos a resolver. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados, y qué impresionante, esto es el Evangelio. El Evangelio no es que sale del hombre buscar a Dios. El Evangelio es que el hombre está perdido sin Dios y es Dios el que busca al hombre y le dice, ven. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y es Dios el que grita primero y dice, ven. Es Dios el que busca al hombre, no el hombre a Dios. Cuando hay gente que está buscando a Dios es porque ya Dios está buscándolo. Él está diciendo, vengan, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Quién los hará tan blancos como la nieve? Dios. No puedes regenerarte a ti mismo. No puedes cambiarte a ti mismo. Necesitas algo exterior a ti con lo suficiente poder para cambiar tu alma. Los hábitos pueden cambiar tu manera de conducirte, pero solamente las disciplinas espirituales pueden cambiar tu alma porque te acercan a Dios. Pero cuando te acercas a Dios, déjeme explicarle esto otra vez. Las disciplinas espirituales no son, las disciplinas espirituales son el camino que te acerca a Dios. Y Dios es el que te cambia. La oración, el estudio de la palabra, la comunión, el ofrendar, el evangelizar, todas estas disciplinas espirituales me guían a Dios. Pero quien me transforma es ¿quién? Dios, no la oración. No la Biblia. La Biblia me enseña quién es Dios y me lleva a encontrarme con quién. Con Dios. ¿Y qué me transforma? Dios. Él está diciendo, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Si tú hoy estás aquí, estás diciendo, yo estoy pecando contra Dios, yo no le entregué mi vida a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a ir los domingos, tengo que empezar a hacer muchas cosas, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer, lo puedes hacer si Dios obra en tu corazón y es entregarle tu vida a Él. Pero eso no proviene de ti, proviene de Dios. Él dice, yo les haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo les haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, versículo 19, si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia.
Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Usted cree que ellos se apartaron? No. En el capítulo 5 de Isaías dice, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman ¿qué? Bueno. Y Dios, dando un retrato general que vimos la semana pasada, de cómo vivía el pueblo decía el capítulo 8, versículos 5 y 6, que el pueblo ya no tenía, habían rechazado a Dios, ya eso lo leímos. Dice que el pueblo tenían miedo de todo excepto a Dios, creían a todo el mundo excepto a la palabra de Dios, y así era el corazón del pueblo sin Dios, y es el corazón de cada ser humano que no tiene a Cristo. Si tú analizas tu vida, ese también era un retrato perfecto de tu vida. Si hoy tú eres creyente, tú sabes que antes vivías para ti, vivías en pecado, no buscabas la Biblia para nada, Cristo no era tu razón de vivir, tu corazón y tu alma lo que busca es el pecado, prefieres dejar las cosas ocultas en vez que las cosas salgan a la luz, rechazabas la palabra de Dios, rechazabas el consejo de Dios y podías ir todos los domingos a la iglesia como una ceremonia, pero tu alma nunca entró en una relación con Cristo. Y si hoy todavía ese retrato es el tuyo, si hoy todavía tu alma no busca a Dios, tus deseos no son para Dios, tus deseos son para ti, si hoy lo más importante eres tú, si hoy rechazas a Dios, rechazas su palabra, o peor aún, si hoy tú te has inventado un Dios a tu manera, eso es peor aún. Un Dios que hace lo que tú quieres, un Dios que entiende todos tus procesos y tu pecado, un Dios que no te exige tu vida, un Dios que no te pide que entregues tu vida completamente a Él. Si te has diseñado un Dios así, que tú puedes buscarlo cuando lo necesitas y que siempre va a estar ahí, aunque toda tu vida viva a espaldas de Él, yo quiero que tú sepas una cosa, estás todavía en condenación hacia Dios. Es un retrato de este pueblo. Ahora, veamos qué hizo Dios. Veamos qué hizo Dios. El libro de Isaías es un libro maravilloso. El libro de Isaías, capítulo 1, nos habla del pecado del ser humano. Capítulo 2, ¿de qué nos habla? Del pecado. Capítulo 3 nos habla del pecado. Capítulo 4, capítulo 5. El capítulo 5, Isaías comienza diciendo o dice, ustedes a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno hace. Entonces el libro de Isaías del capítulo 1 al capítulo 6, al capítulo 5, nos habla de unas tinieblas. Nos habla que el pueblo estaba perdido, que estaba completamente descarrilado. Pero en el capítulo 6 pasa algo. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Pasaje que yo sé que usted conoce muy bien. En el año que murió el rey Usías. ¿Sabe cuándo murió el rey Usías? 740 años antes de Cristo. 740 años antes de Cristo murió el rey Usías. Dice, en el año que murió el rey Usías, capítulo 6, versículo 1, de Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. ¿Por qué usted cree que Isaías dice, está narrando, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono, en un majestuoso trono? En el año que murió el rey Usías es un rey ¿qué?
terrenal. En el año que alguien llega a lo que todos llegaremos, a la muerte, yo vi al Señor sentado sobre un majestuoso trono. ¿Qué está diciendo Isaías? Isaías está diciendo, en el año en que el rey muere, el rey terrenal muere, yo vi a un rey soberano sentado en su trono, que no muere. Cuando los reyes terrenales mueren, el rey soberano no muere. Y dice, y el borde de su manto llenaba el templo. El borde de su manto está hablando de su majestuosidad. Su majestuosidad. Usted sabe, y yo sé que he escuchado esta ilustración antes, que en las bodas, no es que estemos cerca de algunas bodas por ahí, pero en las bodas, antes, no sé si ahora, hace tiempo que no voy a una. ¿Cómo se llama la cosa esta que las mujeres se ponen que da por el piso? El velo. ¿Qué cola, ni cola? La cola, el velo. Mientras más grande es, más autoridad se tenía. Eso era para aquellos tiempos. Por eso cuando usted se amanece para ver una boda de algún rey que está en Europa, usted ve que ese velo está súper gigantesco. Se supone que el velo representa la autoridad. Isaías ve a Dios sentado en su trono y el borde de su manto llenaba el templo completo. Y dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y los edificios estaban llenos de humo. Esto, mis hermanos, es una visión de Isaías. Isaías ve que el pueblo estaba en desesperación. Isaías ve que el pueblo estaba en pecado, que el pueblo se había alejado de Dios, que el pueblo ya no tenía nada que ver con Dios, pero Dios, en vez de abandonar al pueblo, Dios se presenta al pueblo. En vez de Dios decir, bueno, ya yo no voy más con ustedes, ustedes son unos coquiduros, ya yo lo he intentado por muchas veces, le he dicho que vengan, ¿y qué? No vienen, se chavaron. No. En medio de esa negación del pueblo de venir a Dios, Dios trae a Isaías a un templo y le presenta una visión. Le presenta una esperanza. Le dice, Isaías, el rey terrenal murió, pero el rey celestial sigue gobernando cada detalle y cada átomo de este universo. Así que Isaías, en medio de un pecado del pueblo y en medio del pueblo pecaminoso, Isaías también pecaminoso lo dice él mismo, va al templo y cuando va al templo se encuentra que el templo está lleno de humo, que los quinceales de las puertas, los goznes de las puertas comienzan a temblar y de momento Isaías ve a alguien sentado en un trono y dice que ese trono es alto y sublime, que su borla, ¿verdad? O su manto llena el templo y de momento ve serafines al lado de él cantando uno al otro, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea que en el momento donde más pecado hay, alumbra esa teofanía o esa revelación de Dios. Impresionante, ¿verdad? Ahora, hay algo más impresionante. Es que miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 39. Y saldrá en las pantallas de la Biblia de las Américas. Miren lo que dice Juan 12, 39. El apóstol Juan empieza a escribir lo que pasó en Isaías 6. O sea que cuando el pueblo estaba en tinieblas
Y de momento Isaías ve a Dios, a Jehová, a Yahvé, sentado en ese trono alto y sublime, lleno de toda su gloria, que era la esperanza que ese pueblo tenía. Dios le está dando esperanza a Isaías, le está diciendo, el pueblo está muerto en el pecado, pero aquí está Dios mostrándose en su trono. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 39. Juan dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, esto está en el capítulo 6 de Isaías, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Mira lo que dice el versículo 41. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Es impresionante ese pasaje. Porque está diciéndonos, está narrando qué pasó con Isaías 6. Y lo que Juan está diciendo es que cuando el pueblo estaba en tinieblas y no estaban escuchando a Dios, Isaías vio la gloria de él manifestada. ¿La gloria de quién? De Cristo. Así que para poder entender Isaías 6, yo tengo que entender Juan 12. Juan 12 dice, Isaías 6 dice, que quien se presentó como luz en medio de las tinieblas es Jehová. Pero Juan 12 me dice que quien vio a Isaías sentado en el trono como Jehová era ¿quién? Cristo. Así que Juan mirando hacia atrás dice, ese que vio a Isaías es Cristo. Así que cuando el pueblo estaba completamente en desesperación y completa oscuridad, Dios le dio una visión a Isaías y le presentó a Cristo preencarnado como la solución y única solución a la oscuridad del hombre. La única solución a la oscuridad del hombre es Cristo. Y cuando Isaías dice, yo habito en un pueblo de labios inmundos, pero él dice, pero mis ojos han visto al Rey. ¿Quién es ese Rey? Cristo es ese Rey. Y de ahí en adelante Isaías comienza a hablarnos de Cristo. El capítulo 7, versículo 14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su hijo será llamado Emmanuel. ¿Qué hace Dios, mis hermanos? Dice el versículo 6 de Isaías 9, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Esa palabra se nos ha dado, nos ha nacido y se nos ha dado, implica que es un regalo. Implica que Dios nos regaló a Cristo para la salvación de nuestras almas. Implica que solamente Él puede ser el Salvador. Pero aquí hay algo impresionante. Usted bueno, yo creo que todos ciertos puntos somos maestros, los que tenemos hijos y todas esas cosas somos maestros. Algunos somos buenos, otros no somos tan buenos, depende de la materia. Pero hay unos verbos conjugados. Mire lo que dice. Nos ha nacido un niño. ¿Eso está en qué? En presente, pasado, futuro. Un hijo se nos ha dado. ¿En qué está? ¿En presente, pasado, futuro? Pasado. ¿En qué presente? Póngale cero, maestro. No, tú no. Póngale cero, maestro. Porque nos ha nacido un niño, no nos está naciendo un niño. Si nos está naciendo un niño es que, oye, mi mamá es maestra español, ¿qué se creen? Que yo no atendí la clase. Pasado. Nos ha nacido un niño, pasado. Un hijo nos ha dado, un hijo se nos ha dado, pasado. Pero después dice, ¿y el gobierno qué?
descansará. Ah, pero ¿cuándo es descansará? Futuro, después. Y entonces. Y después dice, será, explícale por favor, dale tutoría, hermana. Será. Si usted tiene un problema de electricidad, llámele hermano. Si usted tiene un problema de los verbos, no, llame a la esposa. Será llamado, es como futuro. Pero entonces me está diciendo que ya tenemos un niño, que ya se nos ha regalado un niño, pero su gobierno será y será. ¿Cómo es eso? Bueno, que cuando eso, lo que Dios está diciendo ahí, está en pasado porque es algo seguro que va a pasar. Dios nos está garantizando que la solución que tiene Él y que da para el corazón de un hombre es Cristo. Y aunque eso fue 700 y pico de años antes, cuando Dios dijo que va a ser un hijo y que un hijo se nos ha regalado, eso es seguro. No hay que dudar de eso. Por eso este texto me enseña a Cristo. Me dice que Cristo es un regalo. Me dice que Cristo, que el gobierno, mira lo que dice, ¿dónde descansará su gobierno? Sobre sus hombros. Sobre sus hombros. Ese es Cristo. Y lo que más me impresiona de este pasaje es cómo Dios resplandece la luz en medio de las tinieblas. Porque cuando el pueblo merecía la muerte, Dios le da a Cristo. Cuando el pueblo merecía morir, Dios le regala. Él dice, nos ha dado. Dios nos regala a Cristo. Cuando el pueblo se merece todo lo contrario y el pueblo no le hace caso a Dios, no quiere nada que ver con Dios, Dios hace algo sobrenatural. Y es que el Cristo preencarnado se le aparece a Isaías. Y Cristo sentado en su trono y toda su gloria llenaba todo el templo. Y Cristo sentado en su trono decía, habían serafines alrededor de él diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando el pueblo merecía morir, Dios regaló a Cristo. ¿Eso no es impresionante? Eso no es impresionante. Dios regaló a Cristo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas personas, y usted sabe muy bien, muchas personas dicen, es que yo no puedo porque soy pecador. Es que yo soy el más vil pecador. Pero es que cuando Dios anuncia a Cristo, se lo anuncia a un pueblo pecador. A un pueblo que no tenía esperanza. Precisamente porque el pueblo no tenía esperanza, la esperanza tenía que salir fuera del pueblo. Tenía que venir fuera del pueblo. Y esa esperanza vino de Dios. Y cuando nosotros cantábamos esa canción, que yo quisiera que la cantáramos todos los domingos. No sé qué tan difícil puede ser. Quizá imposible. Pero me gustaría cantarla todos los domingos. Y en casa la estoy cantando, pero no suena igual. No sé por qué. No suena igual. Pero nos ha nacido un niño. Nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño. Dice hermano, hace más de 2000 años atrás, lo que Isaías vio como una visión a Cristo sentado en su trono, hace más de 2000 años atrás ya no fue una visión. Fue Dios tomando forma de hombre para salvarnos. Mucha gente se pregunta, ¿cuánto Dios me ama? Dios ama tanto a sus hijos que estuvo dispuesto a tomar un cuerpo humano para siempre.
Dios nos ama tanto que cambió su manera de existencia. Antes de hacerse carne, ¿qué era Cristo? ¿Espíritu o era carne un hombre? Espíritu. Cuando Cristo, siendo Dios, se unió a un cuerpo, se unió en ese cuerpo para siempre. Cristo sacrificó aún su manera de existir. Ya Cristo no es espíritu, Cristo tiene un cuerpo lleno de marcas. Las que costó esas marcas fueron por amor a su pueblo. Cristo cambió su manera de existir para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. El único cuerpo que está en el cielo hoy es el de Cristo. Todos los demás que han descansado creyendo en Cristo están en espíritu. Porque Dios le dice al que estaba crucificado con él, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. ¿Con su cuerpo? No, porque su cuerpo fue enterrado. El único cuerpo que resucitó de los muertos y subió a los cielos es el de Cristo. Mis hermanos, Dios nos ama tanto y ojalá que el Señor nos ayude a entender esto. Dios nos ama tanto que cambió su manera de existir. ¿Sabes que la Biblia dice en Filipenses, lo predicamos, que se tomó forma de siervo? Que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sabes cómo es esa forma de siervo? Una forma humana. El Dios que cuando Salomón iba a dedicar el templo, Salomón le dijo en una oración a Dios, Señor, yo te estoy dedicando este templo. Dice que es el templo más maravilloso que ha existido aquí, debajo de la tierra, aquí en la tierra. Y Salomón dice, Señor, yo te tengo esto preparado, pero yo sé que ni aun los cielos de los cielos pueden contener tu presencia. Yo sé que tú eres tan y tan grande que aun los cielos de los cielos, los cielos de los cielos pueden contener tu presencia. Dios, en medio de la ceguera espiritual, en medio de la oscuridad espiritual, Dios le da un vistazo de la grandeza de Cristo a Isaías. Dios le da un vistazo y le dice, Isaías, el pueblo está perdido. Te voy a mostrar un poco de lo que tengo preparado para ustedes. Te voy a demostrar un poco. Vas a ver un poco de su gloria. Y cuando Isaías vio algo tan y tan y tan impresionante, la gloria de Cristo, que él dijo, ay de mí que soy muerto, porque habito en un pueblo de labios impuros. Yo tengo labios impuros. Y él dice, y mis ojos han visto al Rey. Ese Rey preencarnado en Isaías es el Rey que después se hizo carne. Porque se nos ha nacido un niño. Un niño que nació de una virgen para poder unir las dos naturalezas. 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. El nacimiento virginal de Cristo es una de las doctrinas fundamentales nuestras. Porque si Cristo nació de la relación entre José y María, tenemos un problema. Porque nació con el pecado original y no podía pagar por nuestro pecado. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen. Y eso pudo unir las dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre en una misma persona. Por eso Cristo, desde que nació, vivió la vida perfecta que tú y yo debimos haber vivido. No hubo nunca una mala crianza. No hubo nunca un pecado. No hubo nunca una desobediencia. Como tú y yo debimos haber vivido, Él lo vivió. Pero cuando fue ese Getsemaní, cuando Cristo fue al Getsemaní y sintió la carga de la ira de Dios,
¿Sabes qué estaba pasando ahí? Todos nuestros pecados, cada desobediencia, cada pecado, cada mentira, cada pecado de cada uno de sus hijos estaban puestos sobre los hombros de Cristo. Y toda esa agonía que Cristo sintió en la cruz siendo abandonado por el Padre, no fueron por sus pecados, fueron por tus pecados y los míos. Fue por la desobediencia que tú y yo cometimos, fue por las mentiras que tú y yo hemos dicho. Es por nuestra vida que Él se sacrificó. Fueron nuestros pecados los que Él cargó en la cruz. ¿Y sabes por qué? Por amor. Fue un regalo de Dios. La cruz del Calvario es un regalo de Dios a sus hijos. Dios nos dio a Cristo. Nosotros en las Navidades queremos cosas. Los padres quizás me van a agradecer esto. Queremos cosas. Queremos cosas caras. ¿Cuántos dicen amén? Queremos regalos, queremos PlayStation, queremos esto, queremos. Nosotros como adultos también. Nosotros como adultos queremos, Señor, dame esto. Yo quiero una casa, yo quiero vivir, yo quiero por lo menos tener que cuando vaya a Walmart no tenga que llorar a la hora de pagar. Tener el cajito por lo menos con más. Yo quiero esto. Y Dios está diciendo, tú quieres esto y yo te estoy dando a Cristo. Tú quieres esto y yo te estoy dando a mi hijo. Lo que tú me estás pidiendo está aquí. Lo que yo te estoy dando es sobrenatural. Lo que tú me estás pidiendo calmará el hambre por 10 días, depende de cuántos coman tus hijos. Depende de cuánto coman. Y si es verano, 5 días. ¿Quieres esto que va a saciar tu hambre y tu sed por un par de días? Y yo te estoy ofreciendo algo que cuando tú bebas jamás volverás a tener sed. Ese es Cristo. Versículo 6. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno, la soberanía descansará sobre sus hombros. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Rey. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de hoy cantarte alabanzas a ti. Padre, gracias porque en el momento más oscuro tú prometiste que iba a nacer un hijo, que iba a nacer un niño. Y ese niño será cuando Isaías escribió. Pero ya nosotros no podemos decir será. Es. Ese niño creció y es un consejero maravilloso. Es Dios poderoso. Es Padre eterno. Es príncipe de paz. Señor, ayúdanos a amarlo más a Él. Ayúdanos a amar más tu evangelio. Ayúdanos a entender, Señor, que tú resplandeces en la luz de la oscuridad. Tú resplandeces en la oscuridad. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le presentes la hermosura de Cristo. Padre, que tú le presentes que ese niño que nació, creció y vivió una vida perfecta para cargar los pecados de su pueblo. Padre, muéstrale la hermosura de Cristo, muéstrale su pecado, muéstrale el pecado. Muéstrale cómo el pecado y la paga del pecado es muerte, pero el regalo tuyo es vida eterna en Cristo. Padre, llévalos a conocerte. Padre, muéstrales un destello de lo que vio Isaías, a Cristo sentado en su trono.
Padre, muéstrale la hermosura de Cristo, muéstrale la hermosura de nuestro Salvador. Padre, y nosotros que estamos aquí, que somos tu pueblo, necesitamos también ver la hermosura de Cristo. La hermosura de aquel que nos salvó. La hermosura de aquel que murió por nosotros. Pero al tercer día dejó la tumba vacía. Muéstranos la gloria de Cristo, Señor. Queremos amarte más a ti que a todos los demás. Y para eso necesitamos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo. Muéstranos, Señor, a Cristo. Necesitamos de Cristo. En Cristo Jesús. Amén.